Capítulo 2. Moviéndose contra la ligera brisa que soplaba por el bosque, las largas y gruesas ramas de los árboles cercanos se inclinaban hacia abajo. Se movían con todo el propósito hacia la barbuda figura que rodeaban. Él se quedó mirando a las ramas que se le acercaban y no hizo nada excepto sonreír. Malfurion Tempestira permaneció en silencio cuando las primeras ramas acariciaron su rostro. Debido a la naturaleza de su cargo, aunque no necesariamente porque lo hubiese elegido, llevaba diferentes elementos que los de la mayoría de los que compartían su vocación. El archidruida llevaba la marca de los 4 grandes animales cuyas formas podían invocar a aquellos que estaban más versados en la magia. Sobre los brazos y atados con correas, llevaba las grandes alas grises de un cuervo de tormenta. En las manos, llevaba guantes terminados en garras de oso, y su faldón tenía delante el diente curvo del sable de la noche. El sable de la noche, que tenía un lazo especialmente cercano con la raza de Malfurion, estaba también representado en las botas que llevaba el archidruida y que imitaban el aspecto de las patas del felino. Una marca que no tenía nada que ver con bestias, y quizás y más con Malfurion en particular, eran los relámpagos azules que cruzaban su torso desde el hombro hasta la cadera contraria. Unos relámpagos más pequeños partían desde su codo y bajaban por el antebrazo. Tempestira no era solo el apellido del archidruida, también era una indicación del increíble poder que dominaba, un poder que él solo utilizaba cuando todos los demás intentos fallaban. Los extremos de las ramas le movieron la larga y verde melena, pero cuidadosamente evitaban aquello que hacía que el orgullosamente adornado elfo de la noche destacase más entre sus hermanos. Los magníficos cuernos, de más de 60 centímetros, le brotaban de la frente. Eran señal de sus profundos lazos con Azeroth y con Sushando, su honorable maestro, el semidios Cenarius, y también representaban la cuarta forma, la del Corzo. Algunas de las ramas más fuertes se colocaron bajo sus brazos. Luego, tan cuidadosamente como un padre levanta a su bebé, las ramas subieron a Malfurion hacia los árboles. El archidruida abrió su mente y alcanzó el corazón de Teldrassil. Malfurion estudió su estado de salud y vio que no parecía quedar mancha alguna de aquel siniestro injerto colocado por el archidruida loco Fandral Corzo Celada. Malfurion dio las gracias por ello. Él se había opuesto a la creación del segundo árbol del mundo, pero se había convertido en una parte integral de su existencia. Pero que hubiese acabado así había sido contrario a las intenciones de Fandral, que había sido quien propuso el árbol en ausencia de Malfurion. Para el otro archidruida, Teldrassil solo había sido un medio para un monstruoso fin que, afortunadamente, había sido evitado. A pesar de la ausencia de cualquier mancha, Malfurion juró seguir examinando el árbol. Aún quedaba un resquicio de la pesadilla en el sueño Esmeralda y, mientras siguiese existiendo cualquier rastro de oscuridad, una nueva corrupción seguía amenazando a Teldrassil y, por tanto, a los elfos de la noche. Satisfecho por el estado del árbol del mundo, Malfurion se tomó un instante para observar su entorno. Una poza de la luna, una de las fuentes sagradas de agua conocida por sus propiedades místicas, se encontraba no lejos del archidruida. Había escogido el claro del oráculo al noreste de la ciudad porque los sentidos le habían indicado que tenía un lazo único con el imponente árbol donde anidaba. Aquí era donde el archidruida creía que meditaba mejor y, usando su espíritu o forma onírica, se introdujo en el sueño Esmeralda. Los druidas aún viajaban al otro mundo con sus formas oníricas, pero lo hacían tomando ciertas precauciones. Malfurion no había tardado en regresar al otro mundo a pesar de haber estado atrapado allí durante años por el Señor de la Pesadilla. No se consideraba valiente por haberlo hecho. El archidruida esperaba seguir estudiando el sueño Esmeralda para ver si localizaba algún cambio que pudiese habérsele pasado antes y también usaba su viaje para despejar de su mente ciertos pensamientos. Como si se burlase de sus esperanzas, una aguda punzada lo atravesó de repente. No era la primera que había sentido últimamente y no creía que fuese a ser la última. La mortalidad empezaba a pasarle factura. El archidruida había sido testigo del envejecimiento de sus camaradas que pertenecían a otras razas, pero había que reconocer que experimentarlo en sí mismo no era una tarea sencilla, aunque su raza todavía era mucho más longeva que los humanos o los enanos. Malfurion ignoró un breve momento de petulancia, de pensar que se suponía que él no debía envejecer. La punzada le había desordenado los pensamientos.
Tratando de recuperar la calma, Malfurion se concentró más profundamente en Teldrassil. Sintió que se calmaba. Haber buscado el contacto de Teldrassil para poder alcanzar el punto en el que podía separar su forma onírica de su cuerpo había demostrado ser lo correcto después de todo. Su cuerpo yacía ahora anidado entre sus ramas, protegido por los árboles que a su manera eran extensión del árbol más grande del que brotaban. La forma onírica de Malfurion se alzó por encima de su cuerpo inmóvil. Fantasmagórico y de color esmeralda, flotó por un instante Malfurion. Como empujada por un formidable viento, la forma onírica del archidruida regresó a su cascarón mortal. Sabía quién lo había llamado, pues ella compartía un lazo único con él. «Tyrande», respondió el archidruida inmediatamente. A una petición silenciosa de Malfurion, las ramas ya lo estaban bajando al suelo. «Tyrande. ¿Qué ocurre?» «Demasiado como para contártelo todo ahora. Por favor ven». La urgencia de la voz era innegable. En el instante en que sus pies tocaron el suelo, Malfurion se apresuró. Pero tras unos pocos pasos encontró que iba demasiado lento. Concentrándose, el archidruida se inclinó hacia adelante. Los huesos le crujieron al cambiar y la piel se transformó, brotándole pelo. Al archidruida se le alargó la cara, y la nariz y la boca se convirtieron en parte de un morro ancho adornado con largos bigotes. A Malfurion le crecieron los dientes y se le estrecharon los ojos. Su forma cambió y se convirtió en un enorme gato oscuro parecido a uno de los felinos de dientes de sable que los elfos de la noche usaban como monturas. El ritmo de Malfurion se multiplicó por 10 y más aún. El elegante felino salió del claro. La corta distancia hasta Darnassus pasó rápidamente. Las centinelas que lo vieron aproximarse se apartaron sabiamente, conscientes de quién se dirigía veloz hacia la ciudad en esa forma. La forma felina del archidruida era reconocible para las defensoras de la ciudad, que habían sido testigos de su poder en la batalla. Gran parte de la ciudad estaba dividida en lo que se llamaban terrazas, donde se concentraban partes de la civilización de los elfos de la noche. Ya había dejado atrás la terraza de los guerreros, y la de los artesanos ya quedaba a su derecha. Malfurion apenas vio ninguna de las dos, igual que tampoco le prestó atención a los elegantes y artísticos jardines y al lago que se encontraba en el centro de Darnassus. Estaba concentrado en el brillante edificio que se encontraba al sur, el Templo de la Luna. Pero algo sí que se entrometió de repente en su concentración, un inquietante grupo de elfos de la noche. Malfurion olió su ansiedad y eso agitó sus otras emociones felinas. Mostró sus grandes dientes y pisó el suelo con más fuerza con sus afiladas garras para poder girar y descubrir la causa. Incluso antes de detenerse, el archidruida había recuperado su auténtica forma. Los elfos de la noche que estaban más cerca ya se habían apartado del paso del felino y ahora todos los que habían visto a Malfurion se inclinaron en forma de respeto hacia la augusta figura. Sin embargo, Malfurion no les prestó atención, porque sabía qué era lo que les había llamado la atención y por qué radiaba de entre ellos tal nivel de ansiedad. La figura encapuchada se tambaleaba hacia el mismo destino al que se había estado dirigiendo el archidruida, pero su esfuerzo se veía increíblemente ralentizado por la terrible carga que llevaba en los brazos. El cuerpo que llevaba la otra capa de viaje era obviamente hembra y también una elfa de la noche. Malfurion no podía distinguir el rostro del macho, pero la capucha se había deslizado de la cara de la hembra. La boca abierta era una inquietante señal. Una centinela trató de ayudar a la hembra, pero el otro la apartó. La centinela se retiró con una extraña muestra de respeto tanto en su expresión como en su postura. La misma centinela miró más allá de la inmóvil figura, hacia Malfurion. Con cierto alivio, empezó a gritar. «Archidruida. Alabada sea el Une. Archidruida». Dejó escapar el encapuchado, como si la palabra lo significase todo para él. Un repentino escalofrío recorrió a Malfurion. No podía reconocer la voz pero, aunque obviamente el nerviosismo y otros factores la habían cambiado, era una voz que debería conocer muy bien. Colocando cuidadosamente su preciosa carga, el encapuchado se movió lo suficiente como para mirar a Malfurion por encima del hombro. La agonía que lo atenazaba había provocado llamativos cambios en aquella cara. Sin embargo, el archidruida reconoció inmediatamente al elfo de la noche que tenía delante, aunque habían pasado siglos desde que éste había estado entre los de su raza.
Malfurion apenas podía creer lo que veía. Gradualmente había llegado a la conclusión de que un accidente o alguna otra muerte violenta semejante se había llevado hacía tiempo a la figura encapuchada. El nombre brotó como un susurro descreído. Jarod Canto Sombrío. Aldrisa Formadera había sido centinela prácticamente desde la creación del ejército. Aunque había nacido varios siglos antes que su general Shandris, Aldrisa reconocía el talento de su líder y aprendía con ganas. Así había ascendido y se había ganado su puesto de comandante. De cara estrecha y con un ceño persistentemente fruncido, como si siempre estuviera concentrada, Aldrisa había sido ascendida justo antes del cataclismo para supervisar las fuerzas de los elfos de la noche en Vallefresno. Aunque estaba lejos de Teldrassil y Darnassus, Vallefresno, localizada al norte del continente de Kalindor, del que ocupaba gran parte de su extensión a lo ancho, no solo era sagrada para su pueblo, sino importante para el mantenimiento de su civilización. Los elfos de la noche y sus aliados sembraban cuidadosamente solo ciertas zonas de los vastos bosques, asegurándose de no molestar a la naturaleza más de lo necesario. Aldrisa entrecerró los ojos mirando hacia el bosque más allá de su grupo. Como las demás, cabalgaba sobre uno de los musculosos felinos llamados sables de la noche por sus largos y curvados dientes. Tanto los elfos como los sables de la noche eran, como sus nombres indicaban, criaturas nocturnas, pero las circunstancias les exigían cada vez más la necesidad de moverse también durante el día. La mayoría de las razas con las que trataban eran diurnas, habitantes del día, lo que no excluía que ellos también pudiesen estar activos por la noche, lo que le presentaba el aspecto más complicado y potencialmente letal de su cargo. La horda no había dado señales de actividad cercana, pero Aldrisa sabía que no debía confiar en que los orcos y sus aliados se quedasen en el lado oriental. Ya era bastante malo que tuviesen presencia alguna en Vallefresno. ¿Qué ves, Xanon?, le preguntó al elfo de la noche que tenía a su izquierda. No era el de mayor rango de sus oficiales, pero era conocido por su aguda vista, incluso entre los centinelas. ¿Algo extraño? Xanon se inclinó hacia adelante un instante y replicó. Todo me parece despejado, comandante. No había nada que indicase lo contrario. Aldrisa hizo una señal al grupo para que siguiese adelante. La comandante llevaba una partida de unos 50 elfos de la noche de camino a inspeccionar uno de los puestos más avanzados. Aldrisa insistía en hacer inspecciones regulares en persona. Nada mantenía alerta a los comandantes de puesto mejor que saber que ella los inspeccionaría. El puesto se encontraba tan solo a una hora más cabalgando. El motivo de haberse parado era lo que parecía por el momento un descuido por parte del oficial al mando. Aldrisa insistía en que se colocasen guardias no solo en las direcciones desde las que se esperase que atacara la horda, sino también en aquellas en las que no. Si Aldrisa podía imaginar cómo deslizarse más allá de un puesto y o bien atacarlo desde detrás o avanzando para atacar lugares más dentro del territorio de los elfos de la noche, sin duda el nuevo jefe de guerra de los orcos también podía. Una corta distancia después, Aldrisa se volvió a Denea, su segunda al mando. Quiero que 2 de reconocimiento cabalguen hasta el puesto y luego vuelvan para informar sin ser vistos. Denea llamó a los jinetes y los mandó a su misión. Aldrisa observó cómo la pareja se convertía primero en 2 borrones y luego desaparecían en la distancia. Ocultó un momento de frustración. Su visión no era tan aguda como lo había sido hacía solo unos meses antes. De hecho, parecía que los últimos días había empeorado. Armas preparadas, ordenó a los demás. Denea, que ya había sacado su arco, repitió la orden. Siguieron adelante sin ver nada y sospechando aún más precisamente por eso. Aldrisa había calculado el tiempo que los de reconocimiento necesitarían para llegar al puesto y volver, y sabía que todavía tendría que esperar bastante. Por eso el gruñido de un sable de la noche que corría hacia ellos solo unos minutos después hizo que ella y sus soldados se preparasen para una batalla inmediata. La bestia estaba gravemente herida y las flechas sobresalían por su pelaje. Que hubiese llegado tan lejos era signo de su resistencia. La sangre de sus garras y de sus dientes mostraba que no había abandonado la lucha sin a su vez haber infligido dolor a sus atacantes. Y montada sobre él, muerta, estaba una de los de reconocimiento. Xanon lanzó un insulto y parecía preparado para dejar atacar a su felino. Y tampoco era el único.
Aldrisa hizo una señal para contener a los más ansiosos, no porque no tuviera intención de detener la persecución. Denea ya estaba al lado del sable de la noche moribundo. Miró a la jinete y frunció el ceño. Tendremos que dejarla aquí por ahora. Podemos recogerla a la vuelta para enterrarla adecuadamente. Aldrisa asintió. Denea y otra centinela desmontaron rápidamente y quitaron el cuerpo de encima del moribundo felino. Colocando a su camarada junto al árbol más cercano, volvieron con el sable de la noche. El felino jadeaba fuertemente. De cerca, la gravedad de las heridas era más patente. Había sangre por todas partes. El sable de la noche la miró con ojos llenos de dolor. Uno de sus dientes de sable estaba roto. La montura herida tosió violentamente, vomitando más sangre. Estaba claro que no se podía hacer nada por salvar al animal. Desenfundando su cuchillo, Denea se inclinó y le murmuró algo. El sable de la noche le lamió gentilmente la mano que aferraba el arma y luego cerró tranquilamente los ojos en los que claramente había expectación. Apretando los dientes, Denea le cortó hábilmente el cuello. El animal murió al instante. «Dispersaos», ordenó Aldrisa cuando su segunda volvió a montar. «Xanon, llévate a esos hacia allá. Denea, lleva a tu grupo hacia el sur. Los demás, conmigo». Momentos después, los elfos de la noche se movían cuidadosamente por la zona en cuestión. El sable de la noche de Aldrisa olfateó el aire y lanzó un gruñido quedo. La comandante hizo callar a su montura tocándole la cabeza con la mano y lentamente estiró el brazo hacia su arco. Una flecha alcanzó al guerrero que estaba a su lado. Era un disparo perfecto que le atravesó el cuello. Y había llegado desde arriba. Colocando rápidamente una flecha, Aldrisa alzó su arco para disparar. Pero antes de que pudiese hacerlo, dos agujas salieron disparadas en la dirección de la que había partido la flecha. Las armas, arqueadas y de triple filo, abrieron un camino letal entre el follaje. Un gruñido de dolor brotó de la copa del árbol. Una de las agujas rebotó en el árbol regresando a su dueño. La otra reapareció un segundo después, enterrada en el pecho de un orco. El arquero enemigo cayó al suelo como una piedra, su cuerpo herido quedó desmadejado. Pero incluso antes de que el cadáver del orco hubiese terminado de caer desde el bosque, atacaron casi una docena de sus compañeros, muchos montando poderosos lobos negros. Con las hachas, lanzas y espadas en alto, los orcos se lanzaron contra el grupo de Aldrisa. Los elfos de la noche no perdieron tiempo en esperar a la carga. Aldrisa disparó una vez al primer orco que se acercaba, pero lo que debería haber sido un disparo limpio acabó solo atravesándole el hombro. La herida no bastó para frenar siquiera al musculoso orco que luego intentó enterrar su hacha en la cabeza de la montura de Aldrisa. Otro disparo desde arriba alcanzó a un sable de la noche en el cuello. El animal se tambaleó enviando a su jinete por los aires. Un orco oportunista saltó de su lobo y atacó a la caída elfa de la noche. La centinela se giró tratando de defenderse, pero fue demasiado lenta. El hacha del orco se enterró en su pecho cerca de la clavícula. El sable de la noche herido quiso atacar al orco, pero el lobo del guerrero se enfrentó a él. Las dos grandes bestias se atacaron con colmillos y garras, cada uno de ellos buscando una apertura. El sable de la noche era algo más grande, pero la herida lo frenaba. Dirigiéndose hacia la monstruosa pareja, Aldrisa le disparó al orco. Tan cerca no podía fallar. La fuerza de la flecha al clavarse en el pecho del orco lanzó varios pasos hacia atrás al moribundo atacante. Otra flecha silbó cerca de la oreja de la comandante. Maldiciendo, Aldrisa volvió a disparar allí donde creía que había salido. Su flecha evidentemente falló, pero obligó al orco del árbol a ponerse a descubierto, donde una flecha desde el sur acabó con él. Moviendo su arco, Denea lanzó un grito de triunfo y guió a su grupo hacia los orcos. Al mismo tiempo Xanon apareció desde el norte. El acero chocó contra el acero. Los sables de la noche chocaban contra los lobos. Denea había cambiado su arco por una aguja. Le cortó el cuello a un lobo que la había atrapado por la pierna. Su fina cabellera color ala de cuervo, atada con una coleta, saltaba como un látigo mientras miraba a un lado y a otro en busca de su siguiente enemigo. Los orcos luchaban salvajemente, incluso aún más de lo que Aldrisa podría esperar. A veces se quedaban desprotegidos, aparentemente prefiriendo sencillamente tratar de llevarse por delante a algún enemigo sin importarles los riesgos.
Aunque por pura fuerza de voluntad mantenían momentáneamente controlado al gran contingente de elfos de la noche, las probabilidades estaban abrumadoramente en su contra. Podría ser la comandante, empezó a pensar, aunque tuvo que abandonar esa idea cuando otro orco montado se abalanzó sobre ella. Aldrisa tuvo que soltar su arco y levantar la aguja, usando la más cercana de las hojas curvas para desviar el hacha. El choque de ambas armas hizo que le temblase el brazo. El lobo esquivó hacia un lado las garras del sable de la noche para proporcionarle un ataque mejor a su jinete. El felino de la comandante se retorció para proteger a Aldrisa, pero el orco ya había lanzado su golpe. La hoja principal se partió por la fuerza del golpe. La parte superior voló hacia la cara de Aldrisa. Sintió un dolor punzante en su ojo izquierdo y perdió la visión de aquel lado. Por su mejilla izquierda se extendió una sensación de humedad y casi se desmayó del shock. Una parte de su mente gritaba el orco. Cuidado con el orco. Con una mano agarrándose el ojo destrozado, Aldrisa intentó concentrarse en su enemigo. A través de las lágrimas distinguió su forma. Estaba casi encima de ella, incluso aunque el sable de la noche se estaba esforzando por mantener alejado al lobo. Aldrisa retorció la aguja para poder poner una de las hojas que le quedaban entre ella y donde creía que estaba el hacha. La cabeza le latía y la silueta del orco se desvaneció. Supo que iba a morir, pero el golpe de gracia no llegó. En lugar de eso, el sable de la noche dejó de balancearse violentamente, como si la lucha entre el lobo y él hubiese acabado repentinamente. «Comandante», le gritó alguien en el oído. Reconoció la voz de Denea. El orco. El orco está muerto. Una delgada mano la agarró por el brazo con el que sostenía el arma. Cuando Aldrisa se quitó a guiños las lágrimas del ojo que conservaba, pudo ver a Denea. «Quieta, comandante. Necesita ayuda urgente. La batalla ha terminado. Los orcos están exterminados y sus lobos con ellos». Hubiese estado bien tener un prisionero, pensaba Aldrisa, pero no siempre se podía conseguir una captura en medio de un combate enloquecido. Cuando otra centinela se le aproximó por su lado ciego y empezó a tratarle la vida, Aldrisa consiguió al fin concentrarse mejor en la situación. E inmediatamente pensó en una cosa. El puesto, tenemos que llegar al puesto. La obligaron a esperar mientras terminaban con su ojo e incluso entonces Xanon sugirió que emprendiesen la vuelta. Aldrisa empezó a sentirse como una anciana abuela en lugar de como su comandante y se enfadó. Los otros elfos de la noche se plegaron a sus órdenes y el grupo finalmente se apresuró a llegar al puesto avanzado, todos esperando lo peor. Pero, al acercarse a la estructura de madera, para su sorpresa aparecieron de entre los árboles dos vigías. Parecían sorprendidos por el aspecto del grupo, especialmente por el de su comandante, que ahora llevaba una tela larga cubriendo la parte dañada de su rostro. Antes de que pudiesen hablar, Aldrisa preguntó rápidamente. ¿El puesto está todo en orden? Se miraron el uno al otro con cierta confusión y uno respondió al fin. Sí, comandante. Está todo muy tranquilo. Había otros vigías apostados en los árboles detrás de nosotros. 2. No habían encontrado ni rastro ni de la pareja de vigías ni del otro explorador que Aldrisa había enviado. No tenía dudas respecto a su destino. Un grupo de reconocimiento, le dijo Denea. Se las arreglaron para maniobrar alrededor del puesto avanzado sin ser detectados, pero los vigías desaparecidos debieron de toparse con ellos. Una amarga sonrisa cruzó sus rasgos. Bueno, no tendrán secretos que contarle a su jefe de guerra. Nos hemos encargado de eso y también hemos vengado a nuestros camaradas perdidos. Xanon y los demás parecían estar de acuerdo con ella, pero Aldrisa permaneció en silencio. Pensó en la fatalista determinación de los orcos, atacando con todas las probabilidades en su contra. Un acto así no era extraordinario por lo que concernía a los orcos. A menudo se deleitaban mostrando su disposición a sacrificarse. Pero, ¿por qué se sacrificaban? Murmuró para sí misma. ¿Qué has dicho, comandante? Preguntó Denea. El dolor de la herida atravesaba a Aldrisa, obligándola a llevarse una mano a la cabeza. Incluso en ese estado, la idea de lo que había ocurrido de verdad la inquietaba profundamente. Llevad la noticia al puesto avanzado. Que comprueben la zona cuidadosamente. ¿Crees que habrá más orcos? No, deseaba equivocarse. Eso ayudaría. Pero era demasiado tarde.
Los atacantes habían cumplido con su papel, habían dado sus vidas por la horda. No a estas alturas se habrán replegado. Había habido incursiones de orcos anteriormente, pero ese en concreto tenía algo de siniestro. La horda nunca había enviado una partida a que se adentrase tanto en esa zona y, desde luego, no de ese tamaño. Tendría que avisar a la general lo antes posible. Durante meses Shandris y la suma sacerdotisa habían estado esperando algún acto de la horda que mostrase un cambio en el delicado equilibrio entre las dos facciones. Aldrisa creía ahora que eso era justo lo que había visto. Pero, se preguntaba nerviosamente la comandante herida, ¿qué augura esta incursión? No tenía respuesta. Aunque ocurriese lo que ocurriese, lo único que Aldrisa sabía era que habría mucha más sangre de la que se había derramado aquel día. Mucha más.